Entrevistamos a la doctora Lourdes Grande sobre hepatitis virales. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Qué son las hepatitis virales? Las hepatitis virales es una inflamación del hígado que las hepatitis virales, las más, digamos, las 5 más frecuentes son la A, la B, la C y la D y la E. La hepatitis A y la hepatitis E son infecciones agudas que normalmente tienen un curso evolutivo corto en el tiempo. Sin embargo, la hepatitis B y la hepatitis C son enfermedades crónicas. La hepatitis B es de las hepatitis más frecuentes en el mundo porque sobre todo muy prevalente en Asia. Aquí en España, gracias a la vacunación universal que se realiza desde la década de los 90, pues ha disminuido mucho su prevalencia, en torno al 0,7%. Con respecto a la hepatitis C, es la hepatitis digamos, más frecuente que produce enfermedad crónica y su prevalencia oscila en torno al 2 y al 2,5%. Digamos un poco para que se entienda, en España se calcula que hay unas 800.000 personas infectadas y solamente una cuarta parte conoce que está infectada por el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, es bastante importante la detención de esta enfermedad. ¿Cómo se transmite esta enfermedad y si se puede tomar alguna medida preventiva? Esta enfermedad depende del tipo del virus. En el caso del virus de la hepatitis A y de la hepatitis C, el contagio es fecal-oral, es decir, por alimentos contaminados y agua. Lo que con más frecuencia se contamina son los vegetales crudos y los mariscos, que muchas personas no lo saben. Y luego la hepatitis B se transmite por fluidos corporales, por el semen, por la orina, por la saliva. Es decir, hay que tener cuidado con las relaciones sexuales y por la sangre. Y con respecto a la hepatitis C, se transmite sobre todo por sangre. La hepatitis C, sobre todo la transmisión, se produjo antes de 1990, cuando las personas que recibieron transfusión de sangre o donaciones de órganos, porque no se conocía. Esta era la hepatitis no A, no B. Entonces era una hepatitis que no era conocida, entonces se infectó a muchas personas. ¿Qué riesgo tiene la hepatitis en la mujer embarazada? En la mujer embarazada una hepatitis no produce ni muerte del feto ni malformaciones. Lo que sí es verdad que en el caso de la hepatitis B el riesgo de transmitirla la madre al hijo en el momento sobre todo del parto es muy alto, pero gracias a la vacunación y a la existencia de gamma globulina que se ponen en el momento del parto, la transmisión ha disminuido, es prácticamente nula. Y además en el último trimestre del embarazo a la mujer embarazada se le determina la carga del virus en la sangre y si esa carga del virus está muy alta, pues entonces se le pone un tratamiento para que se inhiba, disminuya y así el riesgo de transmisión es mucho menor. Es decir, que la probabilidad de transmisión en el caso de la hepatitis B es muy baja y con respecto a la hepatitis C es todavía inferior. Además, es independiente de que el parto se haga por cesárea o por vía vaginal, porque se tiende a pensar que si se hace por cesárea, pues a lo mejor el riesgo de transmisión es menor y da lo mismo. Si la mujer puede tener un parto natural si ella lo desea. Y la transmisión es muy baja, en torno al 2 al 2,5%. Y luego lo que sí suele pasar es que la madre pasa anticuerpos al niño. Entonces es recomendable no realizar una serología del virus de la hepatitis C hasta que no pasen unos 18 meses, porque puede dar un falso positivo, es decir, la madre cree que ha infectado a su hijo y no es verdad, son anticuerpos de la madre que luego a partir de los 18 meses el niño los elimina y los lava de su cuerpo. En general, con las hepatitis virales, ¿qué probabilidad existe de desarrollar una cirrosis? Sobre todo es con la hepatitis C y con la hepatitis B, que son las crónicas. En la hepatitis C existe una probabilidad de un 20% de desarrollar una cirrosis cuando han pasado 20 años desde que se cogió la infección. Y en el caso de la hepatitis B, si se coge en edad adulta, la probabilidad es muy baja, es solo de un 5%, de que se cronifique, y la probabilidad de desarrollar una cirrosis está en torno al 5 o al 30% de los casos. Y la cirrosis lo que sí conlleva ya son complicaciones, que son sobre todo el riesgo de desarrollar cáncer, que es el gran problema y es una de las mayores indicaciones de trasplante hepático. Y hablando de trasplante, ¿es posible donar después de haber pasado una hepatitis? En el caso de la donación de sangre, la legislación española, si se ha pasado una hepatitis, no permite donar sangre. En el caso de la donación de órganos depende de cada caso, podría ser posible donar órganos. Y por último, doctora, ¿es posible curar la hepatitis viral? Con respecto a la hepatitis A y la hepatitis E, como son agudas, se curan solas, y con respecto a la hepatitis B,
Si la infección se coge en el niño, el 80 al 90% es de probabilidad de que se cronifique. Entonces, en estos casos, lo que sí se puede, cuando ya el paciente, digamos, es adulto, se puede poner un tratamiento que lo que hace es que inhibe el virus, pero no lo cura. Así, lo que hacemos es que dejamos al paciente como si fuera un portador de la hepatitis B, pero no la puede transmitir y a él no le produce daño. Y en el caso de la hepatitis C, con las nuevas terapias que ahora sale tanto en los medios y está tan, digamos, de moda en la red, es posible curarla. Lo que sí yo quiero incidir en que cuando ya hay instaurada una cirrosis, en los casos muy iniciales sí se puede curar la cirrosis, pero es un proceso lento. Si no es algo de que yo me pongo el tratamiento, me curo de la hepatitis C y encima ya si tengo una cirrosis me curo en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Es un proceso muy lento. En un paciente con cirrosis, cuando le ponemos tratamiento de la hepatitis C, se cura la hepatitis C, pero la cirrosis sigue. Y en la evolución en el tiempo lo que nos va a decir si esa cirrosis era muy inicial, sobre todo por la posibilidad de que revierta, porque el hígado tiene mucha capacidad de regenerarse. Y en el caso de si el daño era menor, pues el paciente se cura e incluso se da de alta en las consultas. La gente no se lo cree y se cura. Qué bien. Pues muchísimas gracias, doctora, Nada. por estar con nosotros. Gracias.